Amada familia de Dios, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de servicio en día domingo. Qué bendición volverles a ver, aunque sea por cámara, y algunos de mis hermanos que están aquí presentes esta mañana también. Sean bienvenidos, hermanos. Mucho gusto en verles. ¿Podemos decir amén? Gracias. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Ojalá estén cómodos en su casa, si están en casa todavía con su cafecito, sus pijamas, lo que tengan ahí en mano. Disfruten este servicio que vamos a dar la palabra de Dios a continuación. Pero la palabra de Dios me dice esta mañana en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, un libro profético, donde nos dice, capítulo 3, versículo 1, dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dios siempre está en el negocio, siempre está interesado en preparar a su gente para que reciban al Mesías, para que reciban al Salvador, para que reciban a su Señor y reciban siempre la buena nueva. Ojalá y esta mañana tengas ese corazón, ese espíritu despierto, animado para poder ser un aportador de la palabra de Dios, de la palabra buena, ese mensaje bueno que este mundo necesita, especialmente en los días que estamos viviendo, días malos. Y se nos ha pedido también en la palabra de Dios anteriormente que redimamos el tiempo porque los tiempos son malos. He aquí somos mensajeros, y esa persona que está hablando Malaquías en el Antiguo Testamento, puedo decirte que era Juan el Bautista, y de ese personaje bíblico vamos a hablar el día de hoy en Juan capítulo 1, versículos 6 al 13, y le titulé este mensaje El precursor del verbo, esa persona que Dios había mandado para preparar los caminos de Jesús. Así que vamos a orar, hacemos unas alabanzas y ahorita regresamos a la palabra del Señor. Si me acompañas en oración, por favor, decimos: en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por una mañana nueva, Señor. Tu palabra nos dice que todas las cosas las haces nuevas cada mañana, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, bendito amado. Y esta mañana, Señor, nos despertamos, Señor, respiramos un nuevo amanecer, Señor, una nueva esperanza en ti, Señor. Y, Señor, podemos entender, Señor, que todavía tienes tus planes para cada uno de nosotros, Señor. Nos juntamos, Señor, y recibimos la promesa tuya que donde 2 o 3 se juntan, tú estás ahí presente, Señor. Y hoy creemos, Señor, que tu presencia está con nosotros todo el tiempo, Señor, pero cuando tu iglesia se congrega, Señor, cosas pasan, Señor. Las puertas del infierno tiemblan, Señor, porque tu gente, tu pueblo, aquellos que son llamados por tu nombre, Señor, se congregan y proclamamos las buenas nuevas. Hacemos salmos, cánticos, hacemos alabanza a tu nombre, Señor, porque eres digno de toda alabanza, Señor. Y es en tu nombre, bendito Dios, que esta mañana levantamos estos cánticos a ti, esas alabanzas, Señor, y te pedimos, Señor, que limpies nuestros corazones ahora, Señor, para poder entrar al santuario, ese lugar santo donde tú habitas, Padre, donde podemos encontrarte a ti, Señor, y podríamos decir cara a cara contigo mediante tu palabra, Señor, mediante tu Espíritu, Señor, y la presencia tuya en nosotros, Señor. Padre, te pedimos que esta mañana, Señor, todas las iglesias alrededor de nosotros, Señor, bendigas a aquellos siervos, Señor, que abren tu palabra esta mañana, Señor. Padre, que nos muevas de un lado, que nos muevas del púlpito, Señor, y que tomes tú, Señor, la rienda, Señor, de este ministerio, Padre. Mis amados hermanos, Señor, pastores y predicadores que predican tu palabra, Señor, que prediquemos la verdad de tu palabra, Señor, que prediquemos lo que tú nos muestras en tu palabra en el contexto bíblico, Señor, nada más y nada menos, Señor. Nos ponemos en tus manos ahora, Señor, y nos comprometemos a alabar tu nombre, Señor, esta mañana, bendito Dios. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Y todos decimos? Amén. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco
que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Una vez más, dejaste el trono para mostrarnos. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Cantamos juntos. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Una vez más. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levanta. Una vez más, última vez. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Amén, bendito sea, Señor. Levantamos tu nombre, Señor, en lo más alto, Padre, de nuestras vidas, Señor. Yo no sé si crees que Dios es fiel en tu vida, pero en mi vida se ha mostrado fiel el Señor todo este tiempo. Yo no sé dónde el Señor te está tomando, te está llevando estos días, pero su mano siempre es fiel. Sus caminos son fieles, Él siempre se muestra fiel para con nosotros. Por eso esta mañana vamos a cantar esa alabanza. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Una vez más. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, nunca cambias, nunca fallas, Dios. Tus promesas son verdad, tus promesas son verdad, tus promesas son verdad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Grande es tu amor y gracia, grande es tu amor y gracia, grande es tu amor y gracia. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Grande es tu amor y gracia, grande es tu amor y gracia. Nunca cambias, Dios. Manos santas levantamos hoy,
alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Si se lo crees al Señor, cántaselo otra vez. Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Tus promesas son verdad. Tus promesas son verdad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Tus promesas son verdad. Tus promesas son verdad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Una vez más. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Amén. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Por siempre seas bendito, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Porque como tú te muestras firme para con nosotros, fiel, Señor, y verdadero en nuestras vidas. Tú que eres el Dios eterno, Señor. Es a ti, Señor, que te damos nuestra alabanza, Señor. Te damos la gloria, bendito Dios. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que nos hables en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como lo había mencionado la semana pasada, I get excited when I do worship song. Pero seguimos solicitando a aquel cantante que Dios ya tiene desde la fundación de esta vida, que venga aquí a guiarnos en esa alabanza para nuestro Señor. Amén. Bueno, si estás ahí en tu Biblia, por favor, el Evangelio de Juan, vamos a continuar. La semana pasada, las 2 semanas pasadas, hablamos algo un poco acerca de la introducción del libro de Juan. Y la semana pasada estuvimos del versículo 1 al 5 y hablamos de ese verbo que Dios había ya mandado a que fuera a hacerse carne, y lo vamos a estar viendo aquí en este libro. Pero el día de hoy vamos a hablar de una persona, un carácter bíblico, a character from the Bible, quien tiene mucho que tiene una buena posición aquí ante la presencia de Dios, porque Jesús habla mucho de él, habla muy bien de Juan. Alguna vez se dijo que era el mejor hombre que había nacido, el mejor profeta, y era uno de los grandes hombres de la palabra de Dios. Entonces tienes tu Biblia ahí. Vamos a comenzar en versículo 6 del primer capítulo del Evangelio de Juan. Amén. Versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Este precursor
Este hombre del cual el evangelista Juan en su libro está hablando, no estaba hablando obviamente del mismo, estaba hablando de Juan el Bautista, y aunque su nombre implica que Juan bautizó personas, bautizó a gente, eso es lo que vino a hacer, la vida de Juan en la tierra fue más que simplemente bautizar. La vida de Juan se caracterizaba por la devoción y la entrega a Jesucristo y a su reino. Y eso es algo que debemos tener bien presente en nuestras vidas como cristianos. Esa devoción, esa entrega que necesitamos tener por el reino de Dios, por las cosas de Dios. Cuando Dios nos llamó a su presencia, cuando Dios nos llamó a su presencia en esta relación, en la fe cristiana, a eso me refiero. Cuando nos llama a su presencia va a ser el día más precioso de toda la vida, cuando estamos presentes cara a cara con Él. Pero me estoy refiriendo a ese llamamiento que Dios nos hizo a nuestra salvación, cuando nos salvó para que fuéramos llamados hijos de Dios. Posiblemente, si el tiempo no lo permite, voy a hacer parte 1 y parte 2 de estos versículos. Quiero decirles a propósito que no voy deprisa con las escrituras, no llevo prisa en terminar el capítulo y nada más por terminarlo y poder voltear y decir, bueno, en la iglesia ya predicamos y enseñamos durante todo este libro, ya lo terminamos. No llevo prisa. Yo no sé si tú llevas prisa, pero yo no llevo prisa absoluta a lo que Dios nos puede enseñar en su palabra cuando tomamos nuestro tiempo de leer las escrituras. Amén. La voz de Juan el Bautista era la voz de uno que clamaba en el desierto, y esa es la persona que Malaquías estaba hablando en el 3 capítulo, versículo 1. Ve aquí, envío a mi mensajero. Es la voz de uno que clamaba en el desierto, y mientras proclamaba la venida del Mesías a un pueblo desesperadamente que necesitaba de un Salvador, era este hombre quien Dios lo mandó como profeta. Él fue el precursor de Jesús. Él era un hombre lleno de fe y un ejemplo a seguir para aquellos que deseamos compartir nuestra fe con otros. ¿Te imaginas venir a la iglesia y decir bola de víboras? ¿Quién les advirtió de la ira venidera de Dios? Y es el mensaje que Juan el Bautista trajo. Arrepiéntanse para el perdón de los pecados. Arrepiéntanse para el perdón de los pecados. Pero casi todos creyentes y no creyentes por igual han oído hablar de Juan el Bautista, ya sea en caricaturas, sea en una película, o sea mediante otra persona que habla de la palabra de Dios. Pero Juan es uno de los personajes más importantes y conocidos en la Biblia. Tras que Juan era conocido como el Bautista, y de hecho fue el primer profeta que Dios llamó desde el tiempo de Malaquías. Eso fue hace 400 años. Sabemos que hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hay un gap, hay un espacio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de 400 años, lo que le llamamos 400 años de silencio. Y Dios ya había previsto que este hombre, Malaquías, mediante él iba a profetizar que Juan el Bautista llegaría 400 años más adelante. Pero también la venida de Juan el Bautista se anunció como 700 años antes por el profeta Isaías. Ahora, si quieres ir ahí conmigo a Isaías capítulo 40, versículo 3 a 5, o lo vamos a tener en la pantalla también, como quieras hacerle. Pero esa profecía de 700 años antes de que llegara Juan el Bautista, ya se había hablado de este gran hombre. ¿Te imaginas que Dios ponga esto acerca de ti, acerca de mí? En 400 años va a venir mi hombre, y que Dios te tenga, diga, esa persona, Víctor va a venir, va a predicar, va a preparar mi gente para que yo venga a presentarme delante de ellos. Imagínate la responsabilidad que tienes. Bueno, pensamos en términos proféticos porque decimos, bueno, esos eran hombres de la Biblia, hombres que Dios utilizaba. No, los tiempos no cambian. A lo mejor la cultura alrededor de nosotros cambia, los taxes, el Estado, lo que tú quieras, la política, lo que tú quieras. Pero el corazón de Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, que todos vengamos a sus caminos de Él. Y en Isaías aquí capítulo 40, versículo 3 al 5 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad
calzad en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo el monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allene, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Esta era una profecía acerca de lo que iba a comenzar cuando llegara ese profeta Juan el Bautista. Y este pasaje ilustra el plan maestro de Dios en acción, por cuanto Dios escogió a Juan para ser su especial embajador para anunciar su venida. Que dicho sea de paso, yo considero que todos los cristianos, todos aquellos que nos llamamos cristianos, que hemos venido a la fe en Cristo Jesús, somos embajadores de Dios. De cualquier forma, otra forma, a lo mejor no tenemos un río, no nos manda un río a bautizar a gente, o no nos manda una plataforma, pero en nuestro caminar como cristiano y conforme vamos caminando en esta vida, Dios nos ha mandado a ser embajadores. Dios nos ha salvado, nos ha puesto en lugares celestiales, nos dice la palabra de Dios, pero quiere que trabajemos para Él. ¿Por qué? Porque así está complacido Él. El ángel Gabriel anunció a Zacarías, un sacerdote levita, que tendría un hijo. Y eso fueron noticias que Zacarías recibió con incredulidad, porque ya estaban avanzados de edad, Zacarías y su esposa Elizabeth. Estaban avanzados de edad y el ángel le anunció que él iba a tener un hijo. Y eso fue lo que el ángel Gabriel dijo de Juan. En Lucas capítulo 1, versículo 15 y 17 dice, porque será grande delante de él será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es lo que el ángel le dijo a Zacarías, después de que le anunció que iba a ser padre. Fiel a la palabra del Señor, su esposa ahora Elizabeth, la esposa de Zacarías, dio a luz a Juan. En la ceremonia de la circuncisión, Zacarías dijo acerca de su hijo, después de que nació y los pasaron los 8 días, se lo llevaron a la circuncisión. En versículo 76, dijo, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos. Juan el Bautista era pariente de Jesús porque sus madres eran familiares, María e Elizabeth. De hecho, cuando el ángel Gabriel le dijo a María que daría a luz a Jesús, también le contó acerca de Juan. Y cuando María llevaba a Jesús en su vientre, en Lucas 1:39, María vino a visitar a su prima Elizabeth y Juan saltó, dice la palabra de Dios en Lucas 1:39, que Juan saltó de alegría en el vientre de Elizabeth cuando escuchó la voz de María. Había ya una conexión ahí. Yo no sé si en ese tiempo ya Juan estaba envisionando, se estaba preparando para ese gran y poderoso ministerio que Dios le iba a dar a Juan cuando nacieran y cuando crecieran. Pero esto se dice en Mateo 3 y 4. Imagínate ese bebé en el vientre de su madre. Lo que no sabía él es que este iba a ser su futuro. En Mateo capítulo 3, versículo 4 dice, y hablando de Juan el Bautista, que vestía ropa de pelos de camello, con un cinto de cuero alrededor de cintura, lo que era la vestimenta típica de un profeta en esos días. Y su dieta simplemente era langostas y miel silvestre. Olvídate de Walmart, olvídate de JCPenney o esos lugares donde vas a comprarte ropa o ahorita comer unos Mexican tacos, ¿verdad que no? Pero este era lo que ya estaba previsto para él. Juan el Bautista vivió una vida sencilla, ya que se enfocaba en la obra del reino que Dios tenía para él por delante,
Cuando leo todas estas cosas acerca de los hombres de Dios, me admiro y para mí es un ejemplo que estos hombres se estaban dando a la tarea de ser obedientes a aquella obra que Dios les había encomendado. Y me pregunto en el día de hoy, ¿cuántos cristianos podemos tener esa responsabilidad, ese compromiso a las cosas de Dios? A donde llueve o truene o neve, tú vas a estar siempre dispuesto a que Dios cumpla su promesa en tu vida, que Dios cumpla su ministerio en tu vida, porque me imagino que Juan el Bautista, aún como pequeño y creciendo, jamás imaginó lo que iba a pasar en su futuro. Y ahorita vamos a llegar a esa historia cuando llegó con Herodes. Para ser bautizado por Juan había que reconocer su pecado y arrepentirse, que por supuesto fue una buena manera de estar preparados para la venida del Salvador. Y eso es lo que predicamos el día de hoy, ¿no es cierto? Cuando hablamos a la gente le decimos, llama al Señor y serás salvo. Ven y arrepiéntete de tus pecados, porque sabemos que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y siempre se nos ha llamado a nosotros los cristianos a predicar el arrepentimiento del pecado, de voltearte de tu pecado, entregarle tu pecado a Jesús, porque esa es la razón que Él vino a esta vida, a morir por ti y por mí, a pagar el precio de tu pecado, algo que tú y yo no podemos pagar por nosotros mismos. Por eso es que la palabra de Dios dice que es por gracia que somos salvos mediante la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero todo esto es un regalo de Dios. O sea que Dios desde la fundación ya había planeado todo esto. Y ya sabía que tú y yo nos íbamos a quedar cortos de la gloria de Dios. Sabía que ni tú ni yo íbamos a ser buenos. Sabía que tú y yo íbamos a ser desobedientes y que nos íbamos a alejar de las cosas de Dios. Y era por revelación que Dios iba a poner en tu espíritu. Cuando tú y yo venimos a los caminos del Señor, ese llamamiento al escuchar el Evangelio de Cristo, Dios nos dio el don de la fe en ese momento. Y abrimos nuestro corazón y recibimos la gracia de Dios, el regalo de la vida, que también ni eso tú y yo podemos presumir de que yo tuve fe, puse mi fe en Cristo, no, porque eso no es cierto. Si yo hubiera hecho algo para recibir mi salvación, entonces estoy diciendo que yo estoy haciendo algo para recibir la salvación. Y en el momento que yo digo, estoy haciendo algo para recibir la salvación, estoy diciendo que la salvación es por obras. Pero es otro evangelio del cual Pablo nos habló también a los Gálatas, que hay otro evangelio que no es evangelio, pero algunos lo quieren pervertir, inventando cosas acerca del evangelio, inventándote métodos cómo puedes venir a Dios, inventándote un Dios que no existe, un Dios que es un Dios en tu imaginación, en tu firmamento de imaginación, y ese no es el evangelio sano, no es el evangelio santo, no es el evangelio de Jesucristo. El arrepentimiento asociado con el bautismo de Juan también mantuvo a los fariseos alejados del agua. ¿Por qué? Porque ellos no se veían como pecadores. Ellos creían que con su religión tenían todo hecho, ya tenían su pase al cielo. Los fariseos era esa secta que mantenía la ley de Dios de pies a cabeza por el abecedario de la A a la Z. Y a veces se iban más. Por ejemplo, cuando decían hay que ayunar una vez al año, ayunaban 2 veces a la semana. Tienes que hacer tu diezmo de lo que produzca tu tierra. Ellos hacían diezmo de todo lo que compraban. Le decían, ora en tu closet para que tu Dios, cuando te ve en tu closet, en el silencio de tu corazón, te va a recompensar abiertamente. Porque los fariseos se iban a las calles y martirizaban sus caras para que todos los demás vieran que estaban ayunando, que estaban piadosos de las cosas de Dios. Y esos religiosos no se veían como pecadores. ¿Qué es lo que vemos el día de hoy? ¿No vemos esos fariseos todo hasta el día de hoy? Fariseos los vemos por todos lados. Esos fariseos son los religiosos del día de hoy. Que cuando tú les hablas de las Escrituras, les hablas de la palabra de Dios y cómo Dios quiere convertir nuestro corazón, ellos creen que no tienen pecado. No sé si tú has conversado con alguien que le dices, oye, Dios necesita que le entregues tu corazón, que arrepientas tu pecado, y la gente te dice, pues es que yo soy bueno, yo no tengo de qué arrepentirme, la verdad, yo he sido bueno con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, y te dan una lista extensa de lo bueno que han sido toda la vida. No soy pecador, no soy adulterio, no soy eso, no soy aquello.
Pero en realidad el simple hecho de que somos nacidos en carne, eso nos trae pecado en nuestra vida y nos separa, estamos destituidos de la gloria de Dios de acuerdo a Romanos 3:10. Y por ese pecado que tenemos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que estamos separados de la gloria de Dios. Quiere decir que no tenemos esa relación con Dios. Hemos perdido esa amistad en el Edén. Cuando Adán y Eva decidieron tomar de ese fruto y pecar y ir en contra de Dios, la palabra de Dios dice que murieron en ese momento espiritualmente. Es cuando el pecado entró al mundo y hubo esa separación entre tú y Dios. Pero gracias a Dios que desde esos días Dios ya había preparado el método de salvación. Que hoy todo el Antiguo Testamento vivieron esperando ese día a que llegara ese Mesías prometido, en lo cual llegó, lo que vamos a ver ahorita, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Teniéndolo en sus narices no pudieron ver que era el Mesías, el prometido, el Cristo, aquel que había prometido todo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento todos los hombres murieron en fe mirando hacia adelante. Y a nosotros ahora en el Nuevo Testamento vamos a morir por fe mirando hacia atrás a donde Jesucristo vino. Pero todos esos fariseos no creían en el arrepentimiento. Por eso es que hablarles a esos religiosos de la manera que Juan lo hizo era hasta pena de muerte. Porque no podías presentarte ante un sacerdote, un fariseo, un religioso. Después de todo esta gente manejaba la palabra de Dios y todo lo que tú quieras, pero no era más que religión. Y de esos estamos llenos el día de hoy. Hoy día, en el año 2020, estamos llenos de religiosos que creen que con ir a la iglesia una vez al año ya tienen su salvación dada. O porque te bautizaron de pequeño quizás. O porque fuiste a la iglesia, hubo una primera comunión, o no sé, porque mis padres me llevaron a la iglesia. Ok, pues eso es bueno, es una buena fundación en la que el ser humano tenemos que tener, pero no es hasta que no venimos a esa relación personal con Dios solamente e únicamente en Jesucristo. Jesús lo dijo bien claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, y cuando dijo nadie, eso incluye la religión. No hay religión, no hay obras buenas, no hay dinero que lo compre, no hay posición que compre esa salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ni nada de estas cosas, de tu moralidad eterna, ni tu buen comportamiento de toda una vida, y que respetas a los vecinos, y que pagas taxes, y que haces recycle con tus botes, nada de eso. Por eso Jesús dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces esa salvación viene cuando venimos a recibir ese regalo de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la razón que vino Jesús y nació en este mundo sucio, por ti y por mí. He ahí donde viene el corazón del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más fácil lo podemos tener? No hay nada que hacer para la salvación, simplemente es abrir nuestro corazón al Señor y dejar que Él actúe en nuestro corazón, que Él cambie nuestro corazón. Pero los fariseos, las palabras que Juan estaba hablándole a ellos, palabras fuertes. Y ellos no entendían, porque es lo que hace la religión. La religión te cega a la verdad del Evangelio. Les comentaba a ustedes hace un par de semanas, yo crecí religioso, yo crecí en una iglesia tradicional y toda mi vida fui religioso. Fui parte del coro, fui parte de grupo de jóvenes, hicimos retiros, hicimos de todo, de todo. Era una iglesia carismática. Pero nunca se me habló de mi salvación y tampoco se me enseñó acerca de mi salvación y cuál era el método de la salvación, cuál era el plan de Dios en mi salvación. Y no era más que simplemente un hombre religioso, teniendo un pie en las cosas de Dios y el otro pie en las puertas del infierno. Porque los domingos estaba yo en la iglesia, los viernes y domingos estaba yo en la iglesia en el cielo, por decirlo así, pero el resto de la semana mi otro pie estaba en las puertas del infierno. No podemos tener dos dioses, dice la palabra de Dios, porque amamos a uno y traicionamos al otro. Entonces, o estamos o no estamos adentro de las cosas de Dios, o estamos fríos o estamos calientes, porque si estamos tibios, la palabra de Dios dice que nos escupirá de su boca.
Obviamente que hay un contexto muy grande dentro de esa escritura que la vamos a estudiar cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Pero los fariseos estaban ahí mirando lo que estaba sucediendo en el río con a Juan, y se estaban preguntando, pues, ¿qué onda está pasando con esto? Y se dieron a la tarea de ir a visitar, de ir al servicio, por decirlo así, a donde Juan estaba predicando el arrepentimiento de los pecados. Y Juan les dijo, generación de víboras. Pero ¿cómo es posible que Juan pueda hablarle así a un religioso, a un sacerdote, levita, lo que tú quieras? ¿Cómo puedes hablarle así? Bueno, porque Juan estaba hablando la verdad. Juan vino a preparar ese camino a donde la palabra de Dios dice que entremos al trono de la gracia de Dios, a donde podemos encontrar misericordia. Entramos en un lugar santo, al lugar santísimo, y debemos de entrar con un corazón limpio, un corazón puro, para recibir las cosas de Dios. Y Juan les dijo, generación de víboras, ¿quién les advirtió de la ira venidera que viene? De la ira venidera. Y advirtiéndoles que no confiaran en su linaje judío para la salvación, porque en ese tiempo y en el tiempo de hoy, en ese tiempo muchos judíos estaban confiando en su linaje de Judea y decir, pues somos hijos de Abraham, entonces merecemos el cielo. Y el día de hoy mucha gente confía y pone su confianza en aquello que sus padres les enseñaron hace muchos años. Pues que mi padre y mi madre eran muy religiosos y ellos fueron a la iglesia muchos años, ok. Pero es que mi prima y mi primo, ok. Pero es que fulanito de tal, mi vecino, lee mucho la Biblia, ok. Es que ya leí la Biblia yo toda la vida, ok. Pero ¿a dónde está tu relación con Dios el día de hoy? ¿Cuál es la posición de tu corazón? Y los fariseos en ese tiempo llegaron con ese ego a decir, ¿quién eres tú? ¿Quién te mandó? ¿Acaso eres Elías? ¿Acaso tú eres el Cristo? ¿Acaso quién te mandó? ¿Quién eres tú? Simplemente soy una voz que aclama en el desierto, lo que Juan el Bautista decía. Simplemente soy una voz. Y si podemos adoptar eso nosotros mismos como cristianos, simplemente yo soy una voz en el desierto para predicar la palabra de Dios, predicar la buena nueva, el evangelio de nuestra salvación. Yo creo que Dios se mantendría fiel para con nosotros y hacer su obra, porque como dice Pablo a los Corintios, uno es el que planta y otro es el que riega, pero es Dios quien da la conversión, es Dios quien da el fruto de esa predicación. Y Juan advirtiéndoles que no confiaran en su linaje judío para la salvación, sino que se arrepintieran e hicieran frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Ahí en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Los frutos dignos del arrepentimiento son aquellos frutos que cambian tu vida. Que no estamos forzados a hacer cosas para el Señor, sino que adoramos, amamos servirle al Señor. Cuando somos salvos una vez, ya no venimos por obligación. Antes iba a la iglesia por obligación. Antes iba a la iglesia por cumplir nada más, o por callarle la boca a mi mamá y a mi papá. O por obedecer, y aún si fuera casado, porque la esposa va a la iglesia, pues tengo que ir con ella, o que ya, con tal de no pelear con esa persona, yo iba. Pero el día de hoy es por adoración. El día de hoy es una relación que tengo con mi Señor, con mi Salvador Jesucristo. Y aunque vivo con Él todos los días, 24 horas a la semana, 7 días a la semana, eso no me malinterpretes, por favor, no estoy hablando de perfección, ¿ok? Pero es una cosa caminar en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Otro día hablamos de eso también. Pero es una adoración vivir en el camino del Señor, a donde mi Señor, mi Salvador, vive en mí. El Espíritu de Dios vive en mí y la presencia de Dios está en mí. O sea que donde yo voy, para mí es adoración y hablar las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, para mí es el fruto digno de arrepentimiento. Es la evidencia de una persona que conoce a Dios. Que dicho sea de paso, yo diría personalmente que uno de los primeros pruebas o evidencia de que realmente eres nacido de nuevo, realmente te has arrepentido de tus pecados, es el asistir a la congregación, asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque quieres oír más de Dios, quieres aprender más de Dios, quieres crecer más en Dios. Quieres servir a Dios, quieres encontrar tu lugar dentro de la casa de Dios.
dentro de estar en el templo de Dios y buscar tu espacio, lo que Dios te ha mandado a hacer. Eso es lo que está diciéndole Juan aquí a la generación de víboras, a todos los religiosos que vinieron, le dijeron, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y las personas de ese día sencillamente no trataban a los de esta forma, por el temor al castigo. Pero te voy a decir una cosa, cuando tú tienes el mandato de Dios, cuando Dios te da la unción de predicar la verdad del Evangelio, no importa quién lo escuche, tú vas a entrar a donde Dios te manda, donde Dios te abra la puerta, tú vas a llevar el Evangelio. A los religiosos más grandes de este tiempo, Juan no tuvo miedo, él hizo su trabajo, lo que Dios le había mandado hacer. Sin embargo, la fe de Juan el Bautista hizo que fuera una persona valiente a toda oposición o a pesar de la oposición que iba a tener. Ahorita estamos teniendo oposición ciega, por decirlo así. Déjame explicarte. La iglesia cristiana estamos viviendo unos tiempos difíciles, siempre los hemos vivido, pero estamos viviendo una oposición ciega porque los mandatarios quieren cerrar la congregación, la iglesia de Dios, el templo de Dios. Pero ha llegado el momento que la iglesia nos debemos de parar por fe y por obediencia a la palabra de Dios, como a los discípulos que los golpearon, los sacaron del concilio, les dijeron, les prohibimos que prediquen en el nombre de Jesús la salvación de los pecados y la resurrección de Jesús. Y los discípulos dijeron, está bien, será lo que tú quieras, pero nosotros vamos a seguir predicando el nombre de Jesús, te agrade o no te agrade. Así que con mucho respeto, con una convicción personal de parte de Dios, yo te exhorto a que te levantes, que te pares en la brecha y que digas, no más, no más, enough is enough, ya fue lo suficiente. Llegamos a un momento donde debemos de ser como ese Juan Bautista que él mandó, que fue mandado a predicar y él se paró enfrente de los dignatarios más importantes de ese tiempo, de los religiosos más importantes, y él llevó el evangelio. Y déjame decirte que aquellos que nos están cerrando las iglesias son aquellos que necesitan de Dios, necesitan escuchar de la buena nueva de Dios en sus vidas. Ese gobernador que tenemos en California, oremos por ese hombre. Se nos ha mandado que oremos por él. Ese hombre que está en oficina en la Casa Blanca, oremos por ese hombre también. Por la secretaria, por el secretario, por todos la policía, el departamento de policía, el departamento de bomberos, por todos aquellos que sirven nuestra comunidad. Tú y yo somos los responsables por ellos, somos responsables de orar por ellos para que Dios pueda obrar en sus vidas. La opinión general de Juan el Bautista era que él fue un profeta de Dios. Y muchas personas pudieron haber pensado que él era el Mesías. Cuando Juan se apareció de repente, y aquellos estudiosos de la palabra de Dios que pensaban que era el tiempo adecuado donde Jesús vendría, pensaban que él era el Cristo, pensaban que era el Mesías, pero esta no era su intención, ya que él tenía una visión clara de cuál era su llamado. Y es bien importante que tú tengas una visión clara cuál es tu llamado dentro del ministerio de Dios. Y vamos a empezar con tu vida personal. El ministerio es algo secundario, por decirlo así. ¿Cuál es tu llamado personal en tu vida personal? Lo que Dios te ha mandado a hacer, eso lo tienes que tener bien claro como hijo de Dios. En Juan 3:28, Juan el Bautista dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Yo no soy el Cristo. O sea que Juan no vino a tomar ese papel ni quiso pretender tampoco que era el enviado de Dios, que era el ungido de Dios, que era el Cristo, el que iba a traer salvación al pecador. Simplemente dijo, ya les había yo dicho a ustedes anteriormente que yo no soy el Cristo.
simplemente soy aquel que va a pavimentar las calles, por decirlo así, el que va a limpiar el camino. ¿Y cómo lo iba a limpiar? Mediante la predicación. Juan advirtió a sus discípulos que lo que habían visto, lo que habían oído de él, era solo el comienzo del milagro que iba a venir en la forma de Jesucristo. Esto es solo el principio, y Juan era simplemente un mensajero enviado por Dios para proclamar la verdad. Y su mensaje era simple, pero su mensaje era directo. En Mateo 3:2 dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué predicación! Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es una palabra que el mundo no quiere escuchar. Es una palabra ofensiva cuando alguien le dice: tienes que arrepentirte de tus pecados. Es cuestión de discusión, es cuestión de 5 horas de conversación, porque el mundo no quiere oír que son pecadores. El mundo no quiere entender que están separados de Dios. El mundo no quiere oír arrepentidos porque el reino de los cielos es cercano. O sea que el mundo está totalmente cómodo en su mundo. Y mucha gente dice: bueno, pues que sea lo que Dios diga. No, porque Dios nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado su palabra aquí para que tú y yo podamos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos ha dejado 66 libros como una guía espiritual, como una guía antes de partir de esta vida, y mediante su palabra podemos entender y podemos medir los tiempos en que estamos viviendo el día de hoy. Así que no dejes que el enemigo te engañe con esa mentira de que solo Dios sabe lo que va a pasar, y cuando yo me muera pues solamente Dios sabe. No, hoy día tú lo puedes saber. Hoy día tú puedes ser salvo. Hoy día tú puedes ser usado como Juan el Bautista y llevar ese evangelio a los demás, esa predicación: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan sabía que una vez que Jesús apareciera en escena, la obra de Juan terminaría. O sea que Juan estaba totalmente de acuerdo con eso. Y qué bendición cuando un hombre de Dios conoce cuál es su llamado, y conoce cuál es su tiempo, y conoce cuál no es su tiempo, y sabe lo que él tiene que hacer de parte de Dios para que Dios pueda tomar la prominencia, para que Dios pueda tomar esa posición. Y él voluntariamente cedió a Jesús el protagonismo, diciendo en Juan 3:30: es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Que Él crezca y yo disminuya. Que Él venga y tome y yo me haga a un lado. Porque a eso he sido mandado yo, Juan el Bautista, a preparar el camino para aquel que realmente es el Salvador del mundo. Y quizás no hay mejor ejemplo de humildad como el que se ve en Jesús y en Juan, como en Mateo 3. Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Imagínate eso. Juan reconoció, acertadamente que el Hijo de Dios, sin pecado alguno, porque Jesús era perfecto, no necesitaba el bautismo de arrepentimiento, y que él ciertamente, Juan el Bautista, ni siquiera era digno de bautizar a su propio Salvador. Sin embargo, Jesús dio respuesta a la inquietud de Juan el Bautista. Yo no sé si te puedes imaginar esta escena donde Jesús viene al río y Juan lo está esperando y se le queda viendo y dice: pero ¿cómo es posible que tú, mi Salvador, vienes a este pecador? Y hubo una plática entre ellos, y yo no sé si Jesús le dio un estudio ahí mismo. Yo no sé lo que aconteció en ese momento, pero te imaginas Jesús mismo diciéndote a ti: quiero que hagas esto. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia. Esa es la razón, dando a entender que Él se estaba identificando con los pecadores, por quienes finalmente Él iba a ser sacrificado, asegurando así toda justicia para ellos. Esta es una de las escrituras que me fascinan, obviamente,
Creo que la digo cada 8 días, 2 Corintios 5:21. Pero aquí va de mano en mano cuando Jesús le dijo, la razón que vengo aquí a que me bautices, Juan, es para cumplir toda justicia, para hacer al pecador justo delante de Dios. Y 2 Corintios 5:21 es esa, donde dice que aquel que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros pasáramos a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Piensa en eso por un segundo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios Padre, Dios el Creador, que ha mandado a su Hijo único para que tome toda la penalidad, para que tome todo tu pecado, todo tu pasado, tu presente y tu futuro, y a cambio de esa suciedad mía y tuya, pasado, presente y futuro, se le entregamos por fe a Jesucristo, y Jesucristo dice, dámelo, y Él lo puso en la cruz. Simplemente poniendo nuestra fe en Él para que pasemos a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. En la humildad, Juan obedeció y aceptó bautizar a Jesús. Y cuando Jesús salió del agua, nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Afirmando que realmente esa persona que estaba siendo bautizada y en forma del Espíritu Santo, una paloma descendió y la voz del cielo estaba afirmando que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaban presentes en este acontecimiento. El ministerio de Juan el Bautista, así como toda su vida, llegó a un final a manos del rey Herodes. Después de que Dios le dio a Zacarías la noticia de que iba a ser padre, que este muchacho iba a crecer, iba a ser un siervo de Dios, un profeta de Dios, ahora el ministerio de Juan terminaría en un final feo. Así como de comedia, como de película, donde todo pasó bien y te quedas al final de la película y dices, pero ¿cómo es posible que haya pasado esto? Me aventé aquí casi 2 horas mirando esa película y esos finales de suspenso que dices, ¿pero qué pasó? Pues eso es lo que pasó. En un acto de venganza indescriptible, Herodias, juntamente con su hija, planearon la muerte de Juan. Herodias era su amante de Herodes. Y cuando Juan el Bautista vino a la presencia de Herodes y él miró la manera que él estaba viviendo en adulterio, le dijo, esa relación no te es lícita. Y Herodes dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ok. Pero cuando la hija Herodias, juntamente con su hija, planearon la muerte de Juan, la hija de Herodias bailó para Herodes más adelante, y lo vamos a ver esto, y a todos sus invitados de esa noche, y Herodes estaba tan contento, tan complacido, lleno de lujuria en sus ojos, complacido en cómo bailó la hija del amante de Herodes. Y en Marcos 6:22, Herodes le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Pídemelo a cambio de ese baile tan perfecto que hiciste para nosotros. Entonces esta muchacha consultó con su madre antes de que ella respondiera qué quería. Y entre ellas hablaron, dijeron, ¿por qué no pedimos la cabeza de Juan el Bautista? ¿Cómo te parece eso? ¿Cómo ves eso? Y la mamá dijo, pues adelante, traigamos la cabeza de Juan el Bautista por andar de metiche, por andarse metiendo en asuntos que no debería de meterse. Pero eso es lo que hace un predicador, un hombre de Dios. Eres metiche, te metes en asuntos que no te debes de meter. ¿Por qué? Porque lo haces por amor a los demás. Amén. Y así debería de ser. Nos metemos en las cosas de los demás. ¿Por qué? Porque queremos traer la vida eterna para ellos. No de nosotros, obviamente, pero queremos que ellos escuchen la buena nueva para que también ellos puedan ser salvos. Entonces, Herodes había tenido miedo de Juan, sabiendo que Juan era un varón justo, dice la Biblia aquí, era un varón justo y santo, y estaba perturbado a matar al profeta.
Aún, aún cuando él había prometido darle a la muchacha lo que quería. Imagínate la cara de Herodes cuando escuchó después de que le dijo, pues tengo dinero, tengo poder, tengo autoridad, pídeme lo que quieras. ¿Te imaginas la cara de Herodes cuando regresaron y dijeron, dame la cabeza de Juan el Bautista? Y aún él sabiendo que este era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Ya que Juan estaba en la cárcel, fue algo muy sencillo. Enviar al verdugo a decapitar, a degollar, a cortarle la cabeza a Juan, que es exactamente lo que sucedió ahí en Marcos 6:27. Y este es un final triste y despreciable de la vida de un hombre fiel. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y vamos a hacer una segunda parte de eso. Pero aquí está para traer al final este mensaje. Este hombre de Dios, este Juan el Bautista, este hombre obedeció al mandato que Dios le dio. Había sido profetizado que este iba a ser un hombre de Dios, iba a ser un profeta de Dios, y los antecedentes, poco de los antecedentes ya vimos, porque también es bueno también estudiar todos estos hombres de Dios, personajes de la Biblia, que sería, dicho sea de paso, sería un buen tiempo de pasar en aprender de la vida de cada uno de esos hombres. Pero este es solamente un poco de los antecedentes o del background de este Juan el Bautista. Lo más importante de lo que podemos tomar el día de hoy es que Juan obedeció hasta el punto de la muerte. Juan obedeció su llamado hasta los últimos días que él llegó a la casa de Herodes y después de lo que encarcelaron. Él estaba firme en lo que Dios le había mandado. Yo me pongo a pensar si el día de hoy tú estás firmes en las cosas de Dios o si realmente no conoces de las cosas de Dios y que el mensaje de la Biblia, el mensaje de la salvación quizás no tenga sentido en tu vida porque dices, bueno, pues eso cómo trabaja. Pues te lo voy a decir sencillamente y rápidamente. Dios te ama demasiado y no quiere que te pierdas. Dios te ama tanto que ha decidido mandar a Jesús, su Hijo único, su Hijo unigénito, para que Él pague la paga de tu pecado. Y si esto de Juan el Bautista no tiene sentido, no te preocupes, no te quiebres la cabeza, porque hay muchas historias en la palabra de Dios que no van a hacer sentido en tu vida, a menos que no tengas el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. La palabra nos dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, refiriéndose a la palabra de Dios, ni puede discernirlas porque son tontas para esa persona, pero cuando el Espíritu de Dios viene en ti, ahora el Espíritu de Dios habita en ti, y las cosas del Espíritu, que son la palabra de Dios, cuando las escuchas predicadas y enseñada, ahora tienen sentido, cobran un sentido totalmente diferente. Por eso es que te invito esta mañana, que si no conoces a Dios personalmente, en una relación en Cristo Jesús, esta mañana puede ser tu mañana, donde puedes escribirla en un papel y decir, este día puse mi fe en Cristo Jesús, este día le entregué mi vida al Señor, y este día fui nacido de nuevo, y quiero ser obediente a la palabra de Dios. Yo quiero ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Yo quiero ser un hombre nacido de Dios, del Espíritu de Dios, y yo quiero poner todo mi pecado en la cruz de Cristo esta mañana. Si ese eres tú, ora conmigo esta mañana, por favor, de esta manera. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el regalo de la vida en Cristo Jesús. Hoy creo en el poder de la cruz de Cristo Jesús. Creo en el poder de su sangre y creo en la paga de mi pecado en Jesucristo mismo. Hoy pongo mi fe en Cristo, me arrepiento de mi pecado y le entrego mi corazón a Cristo Jesús. Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido que me cambies totalmente desde el interior de mi corazón, que me hagas una criatura nueva, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido, Jesús, que me ayudes y me des la habilidad mediante el poder de tu Espíritu de ser tu discípulo, de ser tu seguidor, de ir contigo hasta el fin. Y así como Juan el Bautista tenía un propósito en su vida, yo quiero tener un propósito en mi vida el día de hoy.
No quiero más religión, no quiero más mentiras del mundo, no quiero mentiras de las noticias, ni quiero mentiras del gobierno, ni quiero mentiras de nuestra cultura, pero quiero conocer la verdad que me haga libre. Hoy vengo a ti esta mañana y te entrego mi vida. Gracias por salvarme. Acepto, recibo el regalo de la vida y ahora sé que soy un hijo tuyo. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú recibiste a Jesús como Señor y Dador de tu vida, quiero decirte con la autoridad de la palabra de Dios que Jesús te salvó. La palabra de Dios dice que todo aquel que aclama a Dios, todo aquel que llama a Dios, será salvo. Y que si creyeras en tu corazón y confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así que si hiciste tú eso esta mañana, te quiero exhortar, por favor, que me mandes un mensaje aquí en Facebook y nos hagas saber que hoy día aceptas a Jesús como Señor y Salvador, que hoy día naciste de nuevo y que tu futuro está en la presencia de Dios en el cielo, que si llegaras a morir el día de hoy, vas a pasar una eternidad en la presencia de Dios con Jesús y con todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Así que mándame un mensaje, por favor. Si eres mujer, mi esposa está aquí para recibir esa llamada, para recibir ese mensaje. Quieres platicar con ella, ella está dispuesta a guiarte en tus primeros pasos con el Señor. Si eres hombre y quieres hablar con otro hombre, aquí estamos para servirte, hermano. Mándame un mensaje también y yo con todo corazón te voy a guiar en tus primeros pasos como cristiano. Si estás en la ciudad de La Mirada, quiero exhortarte con todo mi corazón que vengas a reunirte con nosotros aquí en la ciudad de La Mirada, comunidad cristiana, palabra viva. Digan conmigo, comunidad cristiana, palabra viva. Lo he maldicho hace un par de veces y mi esposa me regaña cuando llego a la casa, pero bueno, vengan con nosotros, aquí los esperamos con los brazos abiertos, un corazón dispuesto a que juntos podamos servirle al Señor y podamos ser esos precursores en el día de hoy para que esta gente pueda preparar, no el camino, pueda preparar su corazón para recibir la buena nueva y las cosas de Dios. Que Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo y espero pronto verles aquí físicamente para tomarnos un cafecito y estudiar la palabra vida, la palabra viva que es la palabra de Dios. Dios los bendiga, tengan una semana súper bendecida y a todos ustedes, hermanos, les amo también y nos vamos a ver pronto otra vez, una vez más. Vamos a orar para cerrar su servicio. Bendito amado, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Gracias por la vida de Juan el Bautista, Señor, porque nos enseña cómo trabaja un hombre de Dios, un hombre que está comprometido a las cosas de Dios. Te pido, Señor, que pongas ese espíritu de Elías, ese espíritu, Señor, en nosotros en una doble porción para poder, Señor, obrar para ti, Señor, como Juan el Bautista lo hizo y como lo vamos a terminar de ver la próxima semana. Gracias por todo, Señor. Te pido, Señor, por las ofrendas de esta mañana, los diezmos, ofrendas de esta mañana, Señor. Las ponemos en tu reino, Señor, para que tú hagas como tú quieras, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor. Bendice a todos aquellos que dan con su corazón dispuesto, Señor, para el avanzar del Evangelio. Lo ponemos en tus manos. Te damos gracias por todos, amado Dios, y te pido, Señor, que nos acompañes a todos esta semana y que nos abras puertas de oportunidad a donde podemos hacer luz a este mundo oscuro, Señor, a donde podemos traer la palabra de la verdad. Gracias, Señor, y todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que tengan buen día.